Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Cada semana, como saben, estamos reflexionando en cuestiones importantes sobre la vida cristiana. Y esta semana quisiera con todos ustedes compartir algunas inquietudes que a veces surgen en cuanto a la gracia, la soberanía de Dios y la voluntad humana, ¿ok? Entonces, son un montón de conceptos que gravitan todos en torno a la voluntad de Dios. Amén. Aquí todo tiene que girar en torno a Dios, eso es indiscutible. Todos los planetas, todos los astros de nuestro sistema solar giran, ¿ok?, indefectiblemente alrededor del astro más grande que es el Sol. Amén. El Sol nunca va a girar alrededor de la Tierra. ¿Ah? ¿Listo? No, Dios no va a girar en torno al ser humano, sino que todo lo que confiere al ser humano, y estamos hablando evidentemente de la salvación, todos los parámetros que surgen aquí, todo lo que tiene que ver con la salvación, la gracia, la soberanía de Dios, las decisiones humanas, la voluntad humana, libre albedrío, etc. Todo eso gira siempre en torno a Dios. No puede ser de otra manera. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo he contado esto, pero lo vuelvo a repetir, que incluso hablando con hermanos católicos, con sacerdotes, justamente, ¿ok? Cuando hablas con ellos y se sinceran un poco contigo, ¿no? Terminan por decir, pues, lo que dice la Biblia, porque no pueden decir otra cosa, ¿listo? ¿Ok? Entonces, un sacerdote, por ejemplo, hace poco, hablando sobre la salvación, yo le dije nuestro punto de vista, desde el punto de vista protestante, la salvación solo puede depender de Dios, única y exclusivamente emana de Dios. No puede emanar de la voluntad humana, no puede emanar de los esfuerzos humanos, no puede emanar del género humano, es imposible, sería una salvación imperfecta. ¿Ok? Este sacerdote, no voy a decir nombres, pero me dijo, sí, evidentemente yo también creo así. Listo. Bien. Entonces, a veces hablando con algunos hermanos, todavía hay en ellos, y es normal, hay a veces cosas que no se entienden, cosas que a veces no se saben asimilar bien, ¿ok? Y hay dudas, etcétera, ¿ok? Bien. Lo primero que tenemos que decir ante todo es que haya dudas, que todavía no llegamos a entender cosas, es lógico, es normal. ¿Ah? Llevo toda la vida en el Evangelio, ¿ok? Yo conocí al Señor cuando tendría aproximadamente pues como 12 años, así, ¿ok? Muy niñito, ya conocí al Señor. Llevo toda la vida en el Evangelio, tengo 58 años, soy una persona inquieta en el sentido de que me gusta siempre investigar, tomo siempre los cursos que haya siempre que sea en teología. Yo tengo mi grado de teología, pero siempre me animo siempre a estudiar, siempre que tengo oportunidad me animo a estudiar. Los estudios que hago ahora, por ejemplo, en lengua griega también, ¿listo? Siempre, uno tiene que estar siempre ahí al pie del cañón en la investigación. Y a pesar de todos estos años y a pesar de todos los libros que hay, que tengo, ¿no? Aplastantes, uno tiene que ser humilde
y decir que a veces las cosas no las entendemos al 100%, principalmente porque cuando la salvación está pensada en una mente tan grande como la mente de Dios, nosotros podemos comprender una brizna, es decir, algo pequeñito de la grandeza de Dios. Si nosotros seríamos capaces de comprender la grandeza de Dios, pues imagínense, seríamos también, yo creo que dioses. ¿Eh? Pero no es el caso. Nuestra mente y nuestra capacidad nos impiden, ¿ok?, llegar más allá. Si bien el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da una capacidad extra de comprender, ¿ok?, pero no podremos comprender las cosas al 100% como Dios las ha concebido para nosotros, es imposible. Cuando lleguemos al cielo, ¿ok?, y tengamos esa naturaleza transformada, pues entonces quizás ahí comprendamos un poquitito más, ¿de acuerdo? Bueno, sí que hay inquietud en muchas personas, ¿ok?, de comprender, ¿no?, de querer saber y de poder conciliar, conciliar versos que aparentemente, ¿no?, pues como que se chocan entre sí, como que algunos hermanos me dicen, pero es que parece como que están en contradicción. Le digo, en la Biblia no hay contradicción, hay mala interpretación, ¿ok? A veces lo primero que no tenemos que fiarnos al 100% de las traducciones a nuestra propia lengua, eso es evidente, sino que tenemos que ir a los originales, listo, y una vez que estamos ahí, pues intentar comprender un poquito más, listo, no digo que con leer los originales ya tenemos la capacidad de comprender todo, tampoco, no, es imposible, pero un poquito más quizás sí se puede comprender. Entonces, no hay contradicción ninguna, sino que debemos de interpretar todos los textos. Nosotros decimos que un texto no se puede aislar, tiene que estar enfocado, iluminado con el resto de la escritura. Entonces, todos los textos están bajo la misma inspiración y bajo la misma luz, no pueden estar en contradicción. Amén. Nosotros creemos en la soberanía divina, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nuestra salvación depende de Él, emana de Él y procede de Él. ¿Ok? Listo. Nosotros, en la salvación, somos, en primer lugar, los beneficiarios, es decir, aquellos que se benefician de la salvación. Eso en primer lugar. ¿Participamos nosotros activamente en la salvación? Bueno, hay que decir que en cierto modo, Dios nos permite una cierta participación, un grado de participación en la salvación, si bien no es de manera, para Dios no es concluyente. La participación en la cual nosotros tomamos lugar es una participación que está dirigida activamente y 100% por Dios. Es como un padre que está enseñando, un padre que es ebanista, por ejemplo, que trabaja la madera y está enseñando a su hijo a tallar la madera, y las manos del padre están guiando a las manos del hijo, y el hijo está haciendo esa obra guiado por las manos del padre. Cuando esa obra de ebanistería es expuesta al público, el padre va a sacar pecho, va a decir, lo ha hecho mi hijo. Pero en realidad son las manos del padre las que han guiado todo. ¿Ok? Entonces, debemos de comprender la soberanía de Dios de esta manera y la pequeña, por así decir, o cierta participación que podemos decir pasiva, no tan activa, ¿ok? Una participación pasiva
en la salvación, la debemos de entender de esa manera. Amén. Y así no vamos a encontrar absolutamente ninguna contradicción en la palabra de Dios. Vamos a ver un texto, vamos a ver varios, pero un texto, no quiero hacer el vídeo tampoco demasiado largo, ¿ok? Porque es un tema tan grande que esto se hace en lo que se llama un estudio, pero en profundidad, ¿ok? Pero no es el caso en el día de hoy. Entonces, quisiera solamente brevemente ayudarles a comprender la grandeza de Dios en nuestra salvación. Amén. Vamos a ver un primer texto. Bien, este primer texto se encuentra en 2 de Corintios 5:14. Nos dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Bien, la verdad que nos dice este texto es de que toda la humanidad, el conjunto de toda la humanidad, estaba bajo el peso del pecado, la maldición del pecado. ¿Ah? Todos murieron de manera espiritual. El pecado entró por Adán, ¿ok? Y de esa manera, toda la humanidad estaba infectada por este pecado, ¿ok? Por este pecado. Entonces, lo que el autor nos está diciendo claramente, y lo va a repetir en el verso 14 y 15 dos veces, es de que uno, es decir, Cristo, Él ha muerto por todos. ¿Ok? Si uno murió por todos, ¿ok? Murió por toda la humanidad. El sacrificio de Cristo estuvo, bueno, lo podemos decir también en presente y lo podemos decir en futuro, porque en el tiempo de Dios no hay tiempo. ¿Ah? En la dimensión divina no hay tiempo. Así que Cristo por todos ha muerto. El sacrificio de Cristo ha sido hecho absolutamente por la humanidad entera, porque toda la humanidad estaba bajo pecado. ¿Ok? La obra de Cristo, la obra de la salvación de Cristo, no es solamente por unos cuantos, por un grupo delimitado. Usted me va a decir, sí, pero existen los elegidos, existen aquellos que han sido llamados por Dios, etc. ¿Vale? Pero hay que comprender, no hay que sacar un texto fuera de su contexto. Todos los textos están siempre bajo la misma inspiración y bajo la misma luz. Amén. Así que no puede haber contradicción ninguna. Aquí nos dice literalmente que uno, es decir, Cristo, murió por todos, por toda la humanidad. Amén. Evidentemente, no toda la humanidad ha sabido sacar provecho de este regalo de gracia. Amén. No todos han sabido. El versículo siguiente, y es tremendo, dice, y por todos murió. Lo vuelve a repetir, y por todos murió. No puede caber la mínima duda, porque está literalmente puesto así, ¿ok? No le puede decir que parece que murió por todos, suponemos que murió por todos, ¿ok? No. Tampoco en la Biblia van a encontrar que Cristo murió por unos pocos. Eso tampoco aparece en ningún sitio. ¿Ah? Vamos a, miren, texto griego. Aquí, vamos a ver. Listo. El verso 15, aquí. Kai uper panton apenasen. ¿Ok?
Kai uper panton apenas. Lo tienen ahí. ¿Listo? ¿Lo ven? Eso es el texto en griego. ¿Ah? Esto no nos puede engañar. Allí dice que por todos, y por todos murió. Literal, y por todos murió. Amén. Bien, entonces, algunos pueden encontrar, o dicen encontrar, contradicción, como que hay textos que se pelean. No. A ver, siempre lo repito, es una frase que me van a escuchar muy a menudo, ¿ok? Y es la siguiente. No podemos juzgar a Dios por ser Dios. No podemos juzgar a Dios por tener los atributos que Él tiene y que nosotros no tenemos. ¿Ah? Atributos divinos. Él es omnisciente. Es decir, Él conoce todas las cosas. Si Dios no fuese omnisciente, pues no fuera Dios. ¿Ok? Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Ok? Son los 3 atributos más destacados en la divinidad, en Dios. ¿Ok? Y como Dios conoce todas las cosas, nosotros, como humanos, no podemos juzgarle a Él por ser Dios. Pues no faltaría, o sea, sería el colmo de los colmos. El hombre juzgando a Dios porque Dios conoce todas las cosas. Claro que Dios conoce el número exacto de personas que han aprovechado la salvación, que han aprovechado el llamado, que han respondido favorablemente al llamado de Dios. Claro que Dios lo sabe. Amén. Conoce el número exacto de personas, evidentemente, pero la salvación no la pudo ofrecer solamente para unos pocos. ¿Ah? Decir, por ejemplo, Él desde la eternidad, antes de crear nada, decir, bueno, como yo sé el número exacto de personas que van a decir que sí, que van a seguir al llamado, entonces voy a poner en las escrituras que solamente unos pocos. ¿Vale? Pues no. No es así. La salvación Dios la ofrece para todos y lo tenemos aquí de manera literal. Amén. Sin embargo, hay partes en la escritura cuando vemos a Dios hablando desde el conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios habla como Dios. Dios habla desde su dimensión. Amén. Aquí tenemos un texto que ha sido inspirado por Dios, ¿ok? Pero que lo encontramos en esta parte, en esta dimensión donde Dios conoce todas las cosas, ¿ok? Y Dios ofrece todo para todos, ¿ok? Ahora, vamos a ver otro texto que parece, a mi padecer, a mi juicio, ¿ok? Es más de la dimensión divina. Es decir, que Dios nos abre un poquito más la ventana de la sabiduría, ¿ok? De la revelación para que podamos ver un poquito más. Este segundo texto, y es el que puede chocar a muchas personas, ¿ok? Y sin embargo, es la misma inspiración, la misma luz. No es que hay dos inspiraciones diferentes, ¿ok? El texto nos dice literalmente, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Listo. Aquí vamos a entender varias cosas, ¿ok? Lástima que no quiero extenderme porque el vídeo no lo quiero hacer largo, ¿ok? Pero he tenido ocasiones donde he podido traer un estudio mucho más profundo, ¿ok? Y se ha podido entender mucho mejor, ¿ok? Primero, ¿qué vamos a entender aquí? Aquí nos habla de la predestinación. Por eso les digo que este texto parece que emana desde la misma revelación de Dios, desde el mismo conocimiento anticipado de las cosas, ¿ok? Dios nos da un caramelo,
por así decir, para que nos entendamos llanamente. Dios nos da un caramelo, ¿ok? Y nos hace, de alguna manera, nos comparte, nos hace participar un poquito, ¿ok? En ese atributo que es solamente de Dios, que pertenece solamente a Dios y que es la presciencia, es el conocimiento anticipado de todas las cosas. ¿Ok? Podemos decir, pero si estamos predestinados, entonces, ¿cómo ocurre? ¿Cómo puede desarrollarse el otro verso en el cual Dios ofrece la salvación para todo el mundo? ¿Ok? Si hay gente predestinada. ¿Ok? Bien, como he dicho, no podemos juzgar a Dios por ser quien es y por conocer de antemano. Dios, desde su conocimiento anticipado de todas las cosas, se puede dar el gusto, ¿ok? Se puede permitir de decir, como nos dice aquí, que ha predestinado, ¿ok? Pero eso no está en contradicción con que haya ofrecido y ofrece la salvación para todos. Amén. Saben que nosotros somos una comunidad que nos definimos como una comunidad protestante y con un corte reformado. Pero, atención, dentro de la reforma y dentro de las iglesias reformadas protestantes, no hay un mismo corte, ¿ok? O hay una misma fórmula para definir un canon. No, claro, hay diferentes confesiones de fe, ¿ok? Pero nosotros, nuestro grupo, nuestra entidad, nosotros entendemos de que no está en contradicción, ¿ok? Que no puede haber contradicción en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que Dios ha mandado a su Hijo para todos, es para todos, ¿ok? Entendemos que no todos van a aprovechar el llamado, la oportunidad, ¿ok? Pero también entendemos que desde la perspectiva de Dios, desde la dimensión de Dios, desde los atributos divinos propios a Dios, Dios se da el lujo, ¿ok?, de decirnos esto. Claro que nos hace explotar la cabeza. Listo, por eso les he dicho desde el principio, nosotros intentamos comprender, intentamos entender la palabra de Dios. Esto no quiere decir que llegamos al conocimiento al 100%, ¿ok? No, hay que ser humildes, ¿ok? Hay que ser muy humildes ante la palabra de Dios. ¿Listo? Amén. Comprendemos en parte y en parte dejamos que Dios después nos abra los ojos. En el cielo yo creo que entenderemos mucho mejor las cosas. Amén. Pero fíjense que este mismo versículo también nos dice más cosas, ¿ok? Nos dice, nos habla del medio de la salvación. El medio de la salvación es Jesucristo. O sea, este mismo verso no puede contradecir la otra parte de la revelación, sino que va en sentido de toda la revelación. Amén. Por eso digo que toda la palabra de Dios, todos estos versos están bajo la misma inspiración y la misma luz. Amén. Dice, para ser adoptados hijos suyos, dice, por medio. ¿Cuál es el medio? El medio es Jesucristo. La procedencia de la salvación es Jesucristo, es Dios mismo. No puede provenir del hombre. Si entienden esto, pues pueden entender, ¿cómo se dice? Desbloquearse. Amén, pueden desbloquearse un poquito más. ¿Listo? Y otra cosa que nos dice aquí, dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea que la salvación no depende de la voluntad humana. No depende de decisiones humanas. Es decir, que Dios ha planificado todo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Nosotros sabemos que existen varias leyes en el universo. ¿Ok? Los científicos tratan de entenderlas, pero yo les digo, entenderlas al 100%, me parece que todavía estamos muy lejos de poder entender. Amén. Sabemos que existe la ley de la gravedad, ¿ok? Que tiras una patata al aire y va
a caer al suelo, todo el mundo entiende eso, ¿ok? Sin embargo, entender, comprender todo ese alcance, toda esa profundidad de la ley de la gravedad, cómo se ha creado, todo eso, pues ya sale un poquito del conocimiento humano. Amén. Estamos aquí ante leyes espirituales. Aceptamos el funcionamiento, si bien a veces no comprendemos cómo realmente ocurre todo esto. Amén. Aquí nos dice el texto 5, nos habla de la voluntad de Él, no la nuestra. Amén. No la nuestra, la voluntad de Él. Antes he hablado de la participación del hombre, del ser humano, en la salvación. Hay textos que nos hablan de esa participación. Vamos a ver uno cortamente, muy cortito. Y tenemos aquí un verso, uno de los versos más conocidos en toda la cristiandad. Amén. Y que justamente nos habla de esa participación. Yo digo que, yo enseño así, ¿no? ¿Vale? Es una participación más bien pasiva. ¿Ok? No quiere decir que por nuestra decisión ya somos salvos. Es como que un reo de muerte mira al juez y le dice, yo decido ser salvo. Pues el juez le va a decir, sí, pero es que la ley está contra ti. Así que por mucho que decidas, pues no vale para nada. ¿Ok? Otra cosa es que el juez decida, ¿ok?, concederte la gracia. Ahí la única posibilidad es asentir con la cabeza y marcharte con la gracia. Pues no hay otra más. Amén. Bien, vamos a hablar entonces de esta participación en la salvación, en la participación en la gracia, podemos decir. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, aquí tenemos participación, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer. Es decir, Dios ha previsto en su misericordia, en su amor, amén, de no solo decidir las cosas, sino hacer participar al hombre de alguna manera, aunque no sea activa, pero sí pasiva. Amén. Entonces, al hombre le dice, tú tienes que creer. Pero ¿cómo vas a creer si no tienes fe? Bueno, no hay problema. Voy a poner mi espíritu en ti y mi espíritu va a hacer que tengas fe y va a ser mi espíritu que puedas creer en mí. Amén. Voy a provocar un cambio, una transformación en ti. Ese cambio de mentalidad, que el Nuevo Testamento nos lo describe con la palabra griega metanoia, cambio de mentalidad. Voy a hacer que haya un cambio de mentalidad en el momento que estés escuchando la palabra. Cuando escuches el Evangelio, voy a hacer por medio del Espíritu Santo que tu mente cambie. De esa manera voy a hacer que tengas fe. Pero como vemos, todo ocurre y se produce por intervención divina. Amén. Es como, imagínense una piedra. ¿Ok? Una piedra es un elemento inerte. Pues usted lo puede dejar, la piedra, durante años y durante siglos ahí, la piedra no se va a mover. Pero si hay una intervención, pues la piedra se va a mover. Amén. Entonces, todo lo que ocurre en nosotros es pura gracia. Todo lo que ocurre en nosotros viene de Dios. Amén. A mí, el amor divino, la gracia divina, y cuando descubro de manera humilde, cuando descubro cómo Dios ha ido preparando la salvación para nosotros, pues no me queda más que quedarme con los ojos abiertos y en francés hay una palabra que se dice étonné, como con admiración, ¿ok? Admirado. Tenemos que admirar la gracia, tenemos que admirar a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Amén. ¿Saben? Hoy Dios está llamando a toda la humanidad. Todos han pecado.
Lo dice la Biblia mismo, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, pero por eso que todos han pecado, ese uno que hemos leído en el primer texto ha muerto también por todos. Amén. No creo que se pueda decir brevemente como he hecho de otra manera. Creo que de manera concisa, creo que he podido darles por lo menos unas líneas para que puedan entender esto un poquito mejor. Amén. Bueno, espero con todo mi corazón de que esto les ayude a valorar la salvación que Dios ha puesto delante de nosotros. Amén. Nos quedan a todos nosotros, como he dicho hace un momento, a sentir con la cabeza cuando el juez nos está diciendo, si bien usted no tiene remedio y todo apunta a que está usted condenado, sin embargo, voy a darle gracia. Amén. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso y agradecemos a Dios por la obra que está haciendo en nosotros. Con todo mi corazón les deseo que tengan una feliz semana y que sigan apreciando estos videos. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga. Amén.